Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estén bien. La idea de presente video va a ser hacer un brevísimo análisis y pantallazo general de un tema que es el tema de estados y relaciones con otros estados, derecho internacional, que no les voy a dejar para respaldar esto ningún texto obligatorio. Sí tienen en la bibliografía complementaria varios textos para analizar. En primer lugar, porque hay otros dos temas para ver en este módulo y no los quiero atosigar de textos. Y en segundo lugar, porque es el tema que más quizás estuvieron viendo, sobre todo con respecto al bloque de constitucionalidad y los derechos humanos y demás. O sea que no les voy a dejar ningún texto obligatorio, estaría bueno que lo vean al tema y lo vamos a discutir el viernes si desean, pero no quería dejar de hacer al menos un brevísimo pantallazo general de este tema. En primer lugar, siguiendo la línea histórica que venimos siguiendo con estas tres etapas de la Edad Moderna que vimos en el texto de Zabregelski y demás, tenemos también tres etapas dentro de lo que podríamos llamar Estado y soberanía. Durante el Estado absoluto, siglo XVII, siglo XVIII, principalmente, la soberanía era la independencia absoluta y la supremacía absoluta del rey. Estaba en cabeza del rey y era, no existe ley por encima del rey y no existe, digamos, de otra entidad, principalmente la religión. Hobbes, Baudin son sus autores más fuertes, los cuales principalmente buscaban independizarse de la religión, y no existe tampoco juez ni jurisdicción por encima del rey. Luego de las revoluciones burguesas y con la implementación y puesta en práctica del Estado liberal de derecho, del Estado de derecho clásico, del Estado de derecho formal, como quieran llamarlo, esta modificación se hace en base a se aparece el concepto de Estado-Nación también, del Estado-Nación, y modifica esta legitimación de la soberanía ya no en la cabeza del rey, sino en el propio pueblo. El Estado-Nación justamente simboliza eso, es decir, la construcción del Estado soberano va a ser soberano ya no por decisión monárquica de arriba hacia abajo, sino va a ser por decisión del pueblo, por soberanía originaria del pueblo. Ya son las ideas que podemos ubicar en Locke y Rousseau. Además, durante esta época también se van profundizando las relaciones internacionales económicas principalmente, si bien prevalece el concepto todavía de soberanía absoluta frente a otros estados, ya hay más relaciones interestatales, y además comienza a aparecer el cuestionamiento de cierta construcción supranacional, que sin lugar a dudas va a ser consolidada o va a aparecer con más fuerza en la tercera etapa durante el siglo XX. Dos fenómenos del siglo XX que transforman y comienzan a transformar la realidad estatal, el concepto de Estado, este Estado omnipresente, soberano, sin ningún orden superior. Bueno, uno de esos dos agentes va a ser el económico, principalmente la globalización, la construcción la construcción de se termina con lo que se llama producción en masa estatal, digamos, nacional, y se hace hasta una producción en etapas en diferentes países, y los intereses económicos comienzan a trascender al Estado y hasta ser más poderosos que los propios Estados nacionales. Y la otra de carácter más bien político, si se quiere, que son las dos guerras mundiales. Fundamentalmente, el fin de la Segunda Guerra Mundial marca un antes y un después en lo que es la construcción del derecho internacional, con la necesidad de generar organismos internacionales que puedan limitar de alguna manera el poder absoluto o esa soberanía absoluta del Estado, fundamentalmente en defensa de ciertos derechos fundamentales que van a ser llamados los derechos humanos. Comienza la construcción de Naciones Unidas y de un sinnúmero de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que van a respaldar, a generar lentamente y no tan lentamente una serie de derechos fundamentales de carácter internacional,
los cuales van a ir terminando con la concepción dualista o que separaba el derecho internacional del nacional, en el cual nada, no había derecho vigente si el derecho nacional, el derecho local, no asumía específicamente y transformaba esos principios internacionales en derecho nacional, sino que existían principios de carácter obligatorios de ciertos derechos internacionales por voluntad también del Estado. Es lo que se llama la supraestatalidad. Estos organismos internacionales comienzan a generar un nivel de obligatoriedad superior que forma parte que ya no se distingue del derecho nacional, del internacional, sino que forma parte del derecho nacional, de alguna manera, desde la concepción monista, y que además genera este concepto de internacionalización del derecho, principalmente del derecho internacional de los derechos humanos. Esta concepción se ve claramente receptada en la Constitución, en la reforma constitucional de 1994, que si bien hay que destacar que ya había sido recepcionada por la Corte Suprema de Justicia en el caso de Medián, previo a en la reforma, pero sin lugar a duda la reforma del 94 viene a consolidar esta posición. Además de esta cuestión de la supraestatalidad, tenemos que agregar otro elemento, nuevamente, y otro fenómeno del siglo XX, que es el de la supranacionalidad, principalmente que tiene como foco mundial la Unión Europea, que es ya la construcción de órganos regionales, supraestatales, pero a los cuales los estados ya les ceden cierto nivel de soberanía y competencias exclusivas y de obligatoriedad ya directa, principalmente en dos ámbitos que son el económico, por ejemplo, la consolidación de una moneda única, de medidas económicas unificadas, llevadas adelante por un órgano comunitario, y en la cuestión de derechos humanos y medio ambiente principalmente también. Estos dos fenómenos, principalmente también el supranacional, como les decía, van a ver transformados toda esta naturaleza estatal que veníamos trabajando desde comienzo de la modernidad y creando un nuevo panorama, un nuevo escenario de internacionalización de ciertos derechos, de internacionalización de ciertas gobernanzas, de ciertos conceptos de gobierno comunitario, gobierno internacional, que van a marcar un nuevo paradigma. Ahora bien, para cerrar ya el tema, porque no quiero ser muy largo, porque este módulo si no se va a hacer demasiado largo, les repito, estoy a disposición y lo seguimos charlando, pero no puedo dejar de mencionar ciertas contramarchas en este proceso, que a lo mejor hace 5 años atrás parecía indetenible, pero que hoy destaco solamente dos cuestiones principales, una a nivel local y otra a nivel global. A nivel local, bueno, hace 3 años se dio el fallo en Fontevecchia, que seguramente lo han visto ya, no quiero detenerme en eso, pero en ese caso, en 2017, la Corte decidió y cambió su jurisprudencia diciendo que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podía ser tomado como una instancia superior al de la Corte y que la Corte no tenía la obligación de revocar ni cambiar su jurisprudencia a raíz de un fallo de la Corte Interamericana, lo cual cambia su jurisprudencia y cambia de alguna manera lo que se había obligado el Estado argentino en el Pacto de San José de Costa Rica. Y a nivel global, dos cuestiones que también vienen a contramano de este proceso de internacionalización del derecho, internacionalización de ciertos aspectos de gobernanza, que es, en primer lugar, los movimientos del Brexit, de los movimientos contra la Unión Europea que se dieron dentro de Europa, principalmente en uno de sus principales estados miembros, que decidió salir de la Unión Europea, que fue el Reino Unido que tampoco nunca se había integrado a nivel monetario, pero esta salida deja en crisis esta cuestión, y otra más
actual, que todavía no sabemos para dónde va a salir, pero que ha mostrado algunos síntomas también de consolidación o de reacción y refortalecimiento de las soberanías nacionales, que es la pandemia del COVID en 2019, ¿no? La situación ha fortalecido el concepto de soberanía estatal, de las decisiones estatales, ha mostrado ciertas debilidades en cuanto a las interacciones y a los organismos internacionales para gestionar esta crisis. La Unión Europea es un caso claro de eso, la Unión Europea no ha tenido herramientas para combatir esta crisis sanitaria de una forma unificada, y los estados eso en Europa lo están sintiendo, y ni hablar la cuestión de Estados Unidos rechazando todo apoyo a la Organización Mundial de la Salud, y una posición nuevamente en general de los estados de cerrarse, y no abarcarlo de una manera más regional o con organismos supraestatales. Por eso, solamente es una cuestión, un análisis preliminar es más que todo una invitación a pensarlo, pero por eso vemos que hay ciertas contramarchas en este proceso que veníamos, como ningún proceso es lineal, pero a lo mejor parecía más lineal, y dejo abierto este pantallazo y este tema para seguirlo discutiendo cuando quieran, y tienen los textos a disposición. Les dejo un saludo.